El 8 de marzo siempre ha sido una fecha marcada por el debate social, político y mediático. Desde hace décadas, esta jornada ha servido para reivindicar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, denunciar las injusticias y visibilizar distintas problemáticas que afectan a la sociedad. Sin embargo, en los últimos años, esta fecha ha ido transformándose en un escenario donde ciertas figuras mediáticas han acaparado la atención pública. En este 8M de 2025, el nombre que más resuena en redes sociales y medios de comunicación es el de Rocío Carrasco. No es la primera vez que su historia vuelve al foco del debate. Desde que su testimonio se hizo público en televisión hace ya varios años, su caso ha generado todo tipo de reacciones. Mientras que algunos la consideran una víctima de violencia machista, otros opinan que su relato no se sostiene judicialmente y que ha sido utilizado con otros intereses. Hoy, en plena celebración del Día Internacional de la Mujer, su nombre vuelve a estar en el centro de la controversia, con miles de mensajes divididos entre quienes la apoyan y quienes cuestionan la veracidad de su versión. Desde primera hora del día, las redes sociales han estado inundadas de comentarios sobre ella. Muchos de vosotros me habéis estado enviando mensajes al WhatsApp del canal para recordarme su intervención en un antiguo programa de Julia Otero, un espacio televisivo que ya no existe, pero que en su momento generó una gran polémica. Lo sorprendente es que, años después, esa aparición sigue siendo motivo de discusión, y la razón es muy simple. Se emitió en televisión española, con dinero público, y fue presentada como un referente feminista sin que existiera ninguna sentencia judicial que lo respaldara. Este detalle no es menor. En un país donde se destinan millones de euros a campañas de concienciación y apoyo a las mujeres, resulta llamativo que una figura como Rocío Carrasco haya sido impulsada mediáticamente sin que la justicia haya confirmado su versión. Y es que, a pesar del gran apoyo que recibió por parte de ciertos sectores de la televisión y del feminismo institucional, la realidad es que nunca ha habido una condena contra Antonio David Flores por malos tratos. Esto ha llevado a que muchas personas se pregunten si su historia ha sido utilizada con fines ideológicos o si, simplemente, ha sido parte de una estrategia mediática para atraer audiencia y generar polémica. En Twitter, TikTok y otras plataformas, el debate está más encendido que nunca. Algunos mensajes afirman que Rocío Carrasco ha ganado, atribuyéndole una supuesta victoria en los tribunales. Sin embargo, quienes han seguido el caso de cerca saben que no ha ganado ningún juicio relevante y que las decisiones judiciales han sido, en su mayoría, desfavorables para ella. El contraste entre la narrativa mediática y la realidad judicial es lo que más ha indignado a muchas personas. Otro aspecto que ha llamado la atención es la diferencia en la repercusión de los mensajes a favor y en contra de Carrasco. Por ejemplo, un tuit que defendía su postura apenas ha alcanzado 1.171 interacciones, mientras que otro que la criticaba ha superado las 21.400 reacciones. Esto refleja un hecho claro. El respaldo popular hacia su historia es prácticamente nulo, y la mayoría del público no está de acuerdo con la forma en que ha sido promovida mediáticamente. A pesar de esta realidad, ciertos sectores siguen insistiendo en vincular a Rocío Carrasco con el feminismo y con la lucha contra la violencia de género. De hecho, en este 8M, se han publicado múltiples mensajes y artículos en medios afines tratando de reafirmar su papel como un símbolo de la lucha feminista. Pero la pregunta es inevitable. ¿Puede realmente representar a las víctimas de violencia machista alguien que no tiene una sentencia judicial que respalde su versión? Esta es una de las cuestiones que más se están discutiendo hoy. Para muchos, el feminismo debería centrarse en defender a mujeres que realmente han sido víctimas de maltrato y que tienen pruebas que lo demuestran. Por otro lado, hay quienes argumentan que el caso de Rocío Carrasco es una prueba de cómo el sistema judicial puede fallar en la protección de las mujeres, y que su testimonio es suficiente para considerarla una víctima. El problema es que no existe consenso, y cada vez más personas ven en este caso una manipulación mediática. Además de la polémica sobre su historia personal, también se está hablando mucho sobre el impacto que este tema ha tenido en televisión española y en otros medios de comunicación. Muchas personas se preguntan por qué se ha destinado dinero público a promocionar un relato que no tiene respaldo judicial. En un momento en el que la televisión pública debería centrarse en ofrecer contenidos de calidad e información objetiva, el uso de fondos para financiar narrativas parciales genera un gran malestar en una parte importante de la sociedad. Lo cierto es que este tema no deja a nadie indiferente y sigue siendo objeto de una enorme controversia, que se ha prolongado durante años sin visos de apagarse. La figura de Rocío Carrasco ha polarizado a la sociedad de manera profunda, enfrentando a quienes la defienden como un símbolo de la lucha feminista y a aquellos que creen que su historia ha sido utilizada como una herramienta mediática y política sin contar con el respaldo judicial que valide sus afirmaciones. La vuelta de su nombre a la primera línea del debate público, justo en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no es una coincidencia ni un hecho aislado.
Se trata, más bien, de una estrategia cuidadosamente diseñada para mantener vigente un relato que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue generando impacto en la opinión pública. Esto no es nuevo, pues ya hemos visto en repetidas ocasiones cómo se aprovechan fechas simbólicas para reavivar ciertas narrativas y reforzar discursos que buscan consolidar determinados posicionamientos ideológicos. Lo llamativo es que, a pesar del despliegue mediático que se ha hecho en torno a su figura, cada vez son más las personas que están despertando y cuestionando la información que se les presenta de manera sesgada en los medios de comunicación tradicionales. El debate sobre la credibilidad de Rocío Carrasco y la validez de su testimonio ha estado presente desde el primer momento en que decidió hacer pública su historia. Para algunos, su palabra es suficiente prueba de lo que ha vivido, mientras que para otros resulta inconcebible que se le haya otorgado tanta relevancia sin que haya una sentencia judicial que respalde sus declaraciones. La justicia debe basarse en hechos concretos, pruebas y resoluciones emitidas por los tribunales competentes, no en relatos emocionales que se difunden en horario de máxima audiencia. Sin embargo, en este caso, se ha producido un fenómeno mediático en el que la versión de Rocío Carrasco ha sido presentada como una verdad absoluta, sin permitir un análisis riguroso de los hechos ni una contraposición de versiones. Es ahí donde radica una de las mayores críticas a este asunto, la utilización del sentimentalismo como estrategia para influir en la percepción del público. A lo largo de los años, la historia de Rocío Carrasco ha sido narrada desde un único ángulo, con una cobertura mediática abrumadora que ha dado lugar a debates acalorados en televisión, prensa y redes sociales. Sin embargo, esta versión de los hechos no ha sido ratificada por la justicia. A pesar de los numerosos intentos por llevar su caso a los tribunales y de las múltiples declaraciones en programas de televisión, lo cierto es que no existe una sentencia que confirme sus acusaciones. Esta realidad ha llevado a muchas personas a preguntarse por qué se ha impulsado tanto su historia y qué intereses pueden estar detrás de esta narrativa. Mientras que miles de mujeres en España y en el mundo sufren violencia de género y luchan por ser escuchadas en un sistema judicial que muchas veces no les brinda el apoyo que necesitan, el caso de Rocío Carrasco ha recibido una cantidad de recursos y atención mediática desproporcionada. Uno de los aspectos más criticados es el papel que ha jugado Televisión Española en todo este asunto. La televisión pública, financiada con el dinero de los ciudadanos, ha sido utilizada como una plataforma de propaganda para difundir y reforzar un relato específico sin ofrecer un verdadero equilibrio informativo. En lugar de presentar el caso desde una perspectiva objetiva, con espacio para el debate y la pluralidad de opiniones, se ha optado por imponer una única visión de los hechos, sin cuestionamientos ni matices. Esto ha generado una enorme indignación en la ciudadanía, que se pregunta por qué se destina dinero público a este tipo de producciones mientras existen necesidades urgentes en otros ámbitos. La función del periodismo debería ser la de informar con imparcialidad, permitiendo a la audiencia conocer todos los aspectos de un tema y sacar sus propias conclusiones. Sin embargo, en este caso, se ha apostado por una narrativa basada en la emoción, el impacto y la victimización, dejando de lado el rigor y la responsabilidad informativa. El feminismo también se ha visto afectado por esta controversia. Para muchas mujeres, la lucha feminista debe centrarse en garantizar la igualdad de derechos y oportunidades, erradicar la violencia de género y promover cambios legislativos que protejan a las víctimas reales de maltrato. Sin embargo, el caso de Rocío Carrasco ha sido instrumentalizado para convertirlo en un emblema de este movimiento, pese a la falta de pruebas que respalden sus acusaciones. Esta situación ha generado una profunda división dentro del propio feminismo, con muchas voces críticas que consideran que se está desviando la atención de los problemas verdaderamente urgentes. En lugar de enfocarse en mejorar las condiciones de vida de las mujeres que realmente lo necesitan, se ha centrado la atención en una figura mediática que, según muchas personas, no representa los valores reales del feminismo. Por otro lado, las redes sociales han sido un reflejo del enorme impacto que sigue teniendo este tema en la sociedad. A lo largo del día, miles de mensajes han inundado plataformas como Twitter y Facebook, con opiniones a favor y en contra de Rocío Carrasco. Mientras algunos defienden que su testimonio es suficiente para considerarla una víctima de violencia de género, otros argumentan que la justicia debe ser la única vía legítima para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona. Lo cierto es que la polarización es evidente y cada vez es más difícil llegar a un consenso sobre esta cuestión. A medida que avanza el día, es probable que sigan surgiendo nuevas informaciones, declaraciones y reacciones sobre este tema. Como suele ocurrir cada 8 de marzo, esta controversia no hará más que intensificarse, con posturas cada vez más radicalizadas y enfrentadas. Sin embargo, más allá de las opiniones personales, es fundamental reflexionar sobre el impacto que este tipo de narrativas tiene en la sociedad. ¿Estamos ante un verdadero caso de violencia de género o ante un relato mediático construido con fines específicos? ¿Es legítimo que se haya gastado dinero público en promocionar una historia sin respaldo judicial?
¿Qué impacto tiene esto en la lucha feminista y en la credibilidad de los medios de comunicación? Antes de continuar, quiero compartir con vosotros un fragmento de la intervención de Rocío Carrasco en el programa de Julia Otero, el mismo que tantas personas me han recordado hoy. Considero que es fundamental que cada uno pueda ver estas imágenes con sus propios ojos y formar su propia opinión al respecto. No se trata de imponer una visión única, sino de abrir el debate y permitir que cada quien saque sus propias conclusiones. Lo que vais a ver no tiene desperdicio. Después de verlo, me gustaría que compartierais vuestra opinión en los comentarios. ¿Qué pensáis sobre la manera en que se ha tratado este caso en los medios? ¿Creéis que Rocío Carrasco representa verdaderamente la lucha feminista o pensáis que su historia ha sido utilizada con otros fines? ¿Os parece justo que se haya destinado dinero público a la promoción de su relato sin una base judicial sólida? Os leo. Es innegable que, cuando se tocan ciertos temas, las emociones juegan un papel determinante en la percepción que tiene la sociedad sobre ellos. Mi historia no ha sido la excepción. Desde el momento en que decidí hacer público mi testimonio, la opinión pública se ha dividido entre quienes han empatizado con mi dolor y quienes, por el contrario, han cuestionado cada palabra, cada gesto, cada declaración. Lo cierto es que no se puede controlar cómo reaccionará la gente ante una historia como la mía, pero lo que sí puedo afirmar es que, al dar el paso de contar mi verdad, experimenté una especie de catarsis personal. No lo hice buscando fama, reconocimiento o beneficios materiales. Para mí, el hecho de hablar de lo que había vivido fue un proceso de sanación, una manera de enfrentar mi pasado y liberarme de la carga que llevaba dentro durante años. Desde el año 2011, había estado bajo tratamiento psicológico. No fue una decisión impulsiva ni algo que sucedió de la noche a la mañana. Me tomó mucho tiempo reunir el valor para abrirme al mundo y contar mi historia. No es fácil exponerse de esa manera, especialmente cuando sabes que cada palabra será analizada al milímetro, desmenuzada, interpretada y hasta tergiversada según convenga a los intereses de terceros. Sin embargo, lo que jamás imaginé fue el impacto que esto tendría en tantas otras personas. Con el tiempo, me di cuenta de que mi testimonio sirvió de inspiración para otras mujeres que, al escucharme, encontraron la fuerza para dar el mismo paso. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba solo de mí. Había algo más grande en juego. A pesar de ello, no han faltado quienes han puesto en duda mi relato, quienes han tratado de restarle credibilidad a mi historia señalando supuestas incongruencias o inconsistencias. Se han dicho muchas cosas, algunas con base en datos y otras sustentadas únicamente en suposiciones. Uno de los puntos más controvertidos ha sido el episodio en el que, según mi testimonio, toqué fondo. Lo que ocurrió aquel 5 de agosto sigue generando debate. Según mi versión, esa fue la fecha en la que llegué a un punto de no retorno. Me sentía atrapada, sin salida, y tomé una decisión extrema. Recuerdo que, cuando desperté en la cama del hospital, vi a mi esposo llorando a mi lado. En ese instante, tuve una especie de revelación. Entendí que no podía seguir viviendo así. Fue como si de repente me diera cuenta de que aquello no era yo, que debía salir de ese pozo en el que me encontraba sumida. Ahora bien, ¿de qué pozo estamos hablando exactamente? Hay quienes creen que mi sufrimiento era exclusivamente emocional, mientras que otros han sugerido que mi angustia tenía un trasfondo económico. No es un secreto que, en aquel momento, circulaban noticias en la prensa sobre mis problemas financieros y mis deudas con Hacienda. Según estas informaciones, la presión económica era insostenible, y algunos opinan que ese fue el verdadero detonante de mi crisis. No se puede ignorar el hecho de que, cuando una persona atraviesa dificultades financieras severas, el estrés y la ansiedad pueden ser abrumadores. Pero, ¿era realmente ese el motivo principal de mi desesperación? Más allá de las conjeturas, hay elementos concretos que han sido contrastados por periodistas y que han generado aún más interrogantes sobre mi historia. Uno de los puntos más discutidos es lo que ocurrió después de mi ingreso hospitalario. Se ha señalado que, tras el incidente, me negué a recibir tratamiento y opté por marcharme del hospital. Esto ha levantado muchas sospechas, ya que, en casos de crisis psicológicas graves, los protocolos médicos suelen ser claros. El ingreso hospitalario es obligatorio cuando se considera que el paciente representa un riesgo para sí mismo. Entonces, si mi estado era tan crítico como lo describí, ¿por qué no se tomaron las medidas correspondientes? En los reportes periodísticos se ha mencionado que mi decisión de abandonar el hospital estuvo motivada por la presencia de paparazzi. Esta afirmación, sin embargo, resulta difícil de creer para muchas personas, ya que, en circunstancias similares, los centros de salud actúan de oficio para evitar que pacientes en estado de vulnerabilidad abandonen las instalaciones sin la debida supervisión. Si mi situación era tan grave, ¿por qué no se me retuvo en el hospital? ¿Por qué no hubo intervención de las autoridades sanitarias? Estas preguntas han sido planteadas una y otra vez, y hasta el día de hoy no han obtenido una respuesta clara.
Toda esta situación se torna aún más compleja cuando se analiza el impacto mediático que tuvo mi testimonio. La emisión del documental en el que relaté mi experiencia generó un gran revuelo. Se reportó que, la noche en que se transmitió el primer capítulo, las llamadas al 016, el teléfono de ayuda a víctimas de violencia de género, se dispararon. Para algunos, este hecho es una prueba de que mi historia sirvió para concienciar y ayudar a muchas personas en situaciones similares. Para otros, sin embargo, es una señal de cómo se pueden utilizar narrativas emocionales para dirigir la opinión pública hacia determinados intereses. Uno de los aspectos más controvertidos de todo este asunto es el uso de recursos públicos para la difusión de mi relato. Hay quienes consideran que se ha invertido una cantidad desproporcionada de dinero en la promoción de una versión de los hechos que no ha sido avalada judicialmente. En un sistema en el que la presunción de inocencia es un pilar fundamental, resulta preocupante que se destinen fondos estatales a la difusión de un testimonio personal sin que haya un respaldo legal que lo sustente. Este tema nos lleva a una cuestión que, aunque pueda parecer simple al principio, resulta ser mucho más compleja de lo que se imagina y no puede ser ignorada bajo ninguna circunstancia: la instrumentalización de historias personales en el ámbito político y mediático. El caso de relatos que, de inicio, son vivencias personales pero que, al ser amplificados a través de los medios de comunicación, se convierten en fenómenos de masas, deja claro cómo los testimonios individuales pueden ser utilizados de manera estratégica por distintos actores con fines que muchas veces no tienen nada que ver con la realidad de las personas que las viven. Cuando una historia, como cualquier otra, se traslada del ámbito privado al público, se transforma en algo mucho más grande que una simple experiencia personal. Se convierte en un símbolo que puede ser reinterpretado y, en ocasiones, explotado con fines completamente ajenos a los originales de quien lo vivió. La transformación de una vivencia personal en un fenómeno mediático y político tiene el poder de visibilizar problemas y situaciones que, de otra manera, habrían quedado en las sombras, ignoradas por la sociedad en general. Esta visibilidad tiene una parte positiva, sin duda, ya que permite dar luz a problemas graves que de otro modo habrían permanecido ocultos. Sin embargo, también tiene un lado oscuro que no se puede pasar por alto. Cuando una historia se convierte en un símbolo colectivo, puede ser utilizada de forma interesada para fines ideológicos, políticos o comerciales, distorsionando así el verdadero significado de lo ocurrido. No estamos hablando aquí de teorías conspirativas ni de interpretaciones radicales, sino de algo mucho más sutil y al mismo tiempo más dañino: el uso de relatos de dolor, sufrimiento y lucha como herramientas para promover una narrativa que se ajusta a las necesidades de ciertos actores en la arena pública. La historia de un individuo deja de ser solo eso, un testimonio personal, y pasa a ser parte de un discurso mayor que puede ser dirigido para satisfacer agendas que no necesariamente son las del propio protagonista. La narrativa de una vida transformada en un símbolo puede ayudar a movilizar a muchas personas que se sienten identificadas con la situación vivida, pero también puede ser manipulada para desviar la atención de otros problemas igualmente importantes, por no hablar de los intereses políticos y sociales que pueden aprovechar esta situación. Es, de alguna manera, una espada de doble filo. Por un lado, visibiliza lo que antes permanecía en la oscuridad, pero por otro lado, puede ser manipulada para fortalecer ciertas narrativas y facilitar el empoderamiento de determinados actores que se aprovechan de esa visibilidad. El gran interrogante que surge aquí, y que todo el mundo se plantea pero pocos tienen la respuesta clara, es: ¿realmente mi historia representa la lucha de todas las mujeres, o ha sido utilizada para cumplir otros objetivos más oscuros? Esta es la pregunta que divide, que marca la línea entre aquellos que defienden la versión oficial y aquellos que sienten que algo no encaja, que la pieza final del rompecabezas no está bien colocada. Por un lado, tenemos a aquellos que creen firmemente en el testimonio, que lo ven como una manifestación de resiliencia, de valentía ante la adversidad. Para ellos, el relato no solo tiene valor como una historia personal, sino como un ejemplo de superación, un referente que puede inspirar a otras mujeres que han pasado por situaciones similares. Este grupo ve en la experiencia un catalizador de cambio, un faro de luz que puede empoderar a aquellas que se sienten perdidas, que no encuentran salida. En este sentido, su visión es positiva y esperanzadora. La historia se convierte en un símbolo de lucha, de resistencia ante la opresión, de valor frente a la adversidad. Por otro lado, están aquellos que cuestionan la historia, que encuentran demasiadas sombras, contradicciones e inconsistencias que invitan a la duda. Estos críticos sostienen que hay vacíos en la narrativa, que no todo lo que se cuenta encaja con la realidad de los hechos. Este grupo tiende a analizar el testimonio desde una perspectiva más crítica, cuestionando las intenciones detrás del relato y planteando la posibilidad de que haya sido manipulado para crear una historia que se ajusta a los intereses de quienes tienen el poder para difundirla masivamente. Los que cuestionan la versión oficial no niegan el dolor ni el sufrimiento de la persona, pero sí creen que lo que se presenta como una verdad absoluta necesita ser examinado con más rigor, con un enfoque más detallado que permita distinguir lo que es real de lo que es parte de una estrategia de comunicación.
Para estos críticos, la narrativa no tiene la misma connotación de lucha y valentía, sino que la ven como una historia construida en torno a ciertos elementos que se han hecho más grandes de lo que realmente fueron. Este enfrentamiento entre los que defienden el testimonio y los que lo cuestionan es un claro ejemplo de cómo los relatos se fragmentan en función de las posturas ideológicas y políticas de cada parte. En medio de esta disputa, lo que parece ser un simple testimonio se convierte en un campo de batalla donde las emociones y la lógica se enfrentan constantemente, donde las percepciones se distorsionan y las versiones se multiplican. La única manera de llegar a una conclusión clara es mediante un análisis profundo de todos los hechos, observándolos desde diferentes perspectivas y sin dejarnos llevar únicamente por lo que se nos dice de manera emocional o sensacionalista. La verdad en situaciones como esta no puede construirse simplemente a partir de lo que nos provoca una reacción instantánea. Requiere una reflexión tranquila, un enfoque crítico y un análisis detallado que permita distinguir la manipulación de la realidad. El punto más crucial de todo este dilema radica en que, a medida que la controversia se expande y más información va saliendo a la luz, las posiciones dentro de la sociedad no solo se mantienen, sino que se polarizan aún más. Con cada nuevo dato, cada revelación adicional, las opiniones tienden a endurecerse y las divisiones sociales se profundizan de manera inevitable. Lo que parecía una discusión relativamente simple al principio, ahora se convierte en un campo minado de posturas encontradas. Unos siguen defendiendo fervientemente la versión oficial, aquella que se ha presentado de manera pública, convencidos de que es la verdad más cercana a la realidad, y aferrándose a ella como un símbolo de justicia o rectitud. En contraste, hay otros que se aferran a las nuevas evidencias que surgen, convencidos de que éstas ponen en duda los cimientos de la versión inicial. Para ellos, la historia no está completa hasta que se demuestren ciertos aspectos que aún permanecen oscuros o ambiguos. De esta manera, el relato original se ve sometido a un proceso de constante revisión, lo que lleva a que se cuestionen cada vez más los elementos que lo conforman. En medio de esta tormenta de opiniones, donde las versiones se multiplican y los debates se intensifican, la sociedad se ve atrapada en un mar de incertidumbre. La gente, buscando desesperadamente respuestas claras, se enfrenta a un panorama cada vez más confuso y contradictorio. Lo que antes parecía ser una sola historia se ha transformado en un mosaico de versiones divergentes que solo aportan más confusión. Cada nueva revelación, lejos de aclarar las cosas, solo sirve para añadir más complejidad al debate, exacerbando la polarización. Las versiones contradictorias se acumulan y las posiciones se vuelven más rígidas. Los que antes se encontraban en un punto intermedio ahora se ven forzados a elegir entre dos extremos, mientras los que ya tomaron partido se aferran aún más a sus convicciones. Al final, lo único que realmente importa es la verdad. Sin embargo, aquí es donde radica el gran dilema. ¿Cuál es la verdad en este caso? La verdad, que en un principio podría parecer algo claro y objetivo, se vuelve una noción escurridiza, difícil de alcanzar y aún más difícil de consensuar. Se disfraza entre las múltiples versiones existentes, cada una de ellas construida a partir de diferentes intereses, perspectivas y valores. La verdad se convierte en una cuestión de interpretación, en un concepto que se adapta según quien lo mire, y según qué elementos considere importantes o relevantes en el relato. Cada persona, en última instancia, debe decidir qué versión de los hechos cree, cuál es el testimonio que le parece más cercano a la realidad que ella misma percibe y qué narrativa se ajusta mejor a sus propios valores, experiencias y creencias. En este sentido, lo que es verdadero para uno puede no serlo para otro, y esto es lo que hace que la resolución de este tipo de conflictos sea tan complicada y cargada de emociones. Pero este es precisamente el núcleo de la dificultad al tratar estos debates. La verdad no siempre es clara ni unívoca. Lo que uno considera como una representación fidedigna de los hechos puede ser cuestionado por otro que vea esos mismos hechos desde un ángulo completamente diferente. No solo hay una verdad, sino muchas, cada una formada por las lentes a través de las cuales cada individuo observa y experimenta el mundo. Es en este contexto donde los debates se vuelven tan complejos y desafiantes de resolver, porque no hay un solo relato correcto que todos puedan aceptar. La verdad, al final, depende enormemente de los prismas a través de los cuales cada uno de nosotros decide observar los hechos. El desafío radica en cómo podemos encontrar una manera de dialogar y coexistir con estas múltiples versiones, en un mundo donde la verdad se disfraza constantemente y nos invita a cuestionar no solo los hechos, sino nuestra propia forma de percibirlos.